Gracias a todos y todas. Me llamo Adriana Besa y soy investigadora de la Academia de Ginebra para Derecho Humanitario y Derechos Humanos. Y estoy aquí para hablar un poco sobre la declaración y quisiera hacer una breve introducción de la declaración y hablar un poco de los avances, sobre todo en el tema de semillas. Muy bien, pues cuando hablamos de la declaración, bueno, el proceso ha empezado ha estado impulsado por la crisis alimentaria del 2007-2008, ¿no? Que nos tocó a todos y, bueno, y el Consejo de Derechos Humanos, pues, empezó a discutir el tema y comisionó el desarrollo de un estudio para entender el estado de los campesinos y campesinas en todo el mundo, ¿no? Las personas que producen el alimento de todos nosotros. Entonces, que han comisionado un estudio, han pedido al comité consultivo para desarrollar un estudio para entender cómo los campesinos y campesinas, si los campesinos y campesinas tenían acceso, ejercían plenamente sus derechos humanos, ¿no? Y cuál era la situación de la implementación de los derechos humanos en las zonas rurales. Pues muy bien. Este estudio fue publicado en el 2012 y ha traído algunas informaciones, la verdad es que algunas conclusiones un poco chocantes, ¿no? Como por ejemplo que 1 billón de personas que viven, 1 billón de personas en el mundo que viven en la extrema pobreza, 75% viven y trabajan en las zonas rurales, ¿no? Y 80% de las personas con hambre viven en las zonas rurales. 50% de estos son pequeños agricultores, el 70% son mujeres campesinas. Entonces, ¿qué ha demostrado la gran ironía? Las personas que producen los alimentos de todos nosotros son las personas que sufren más con el hambre. Y se concluyó que esta situación es debido sobre todo a un sistema de discriminación estructural en los estados. Y que la única forma de remediar esta situación sería, recomendó el comité la adopción de un nuevo instrumento para la protección de los derechos humanos de campesinas y campesinos, ¿no? Y la negociación empezó en el 2013. Bueno, tuvimos esta negociación por 5 años, hasta que en diciembre de 2018 hemos tenido la adopción del instrumento que tenemos hoy por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo interesante es que este instrumento es un instrumento muy amplio y muy detallado de todos los derechos de los campesinos y las obligaciones de los estados, ¿no? Empieza este documento en el artículo 1 con la definición de los campesinos, y dice que el campesino es toda persona que se dedique o pretenda dedicarse, ya sea de manera individual o en asociación con otras personas, a la producción agrícola en pequeña escala, ¿no? Para subsistir o comerciar, y que para ello dependa, sobre todo, aunque no necesariamente en exclusiva, del trabajo en familia o en el hogar, y de otras formas no monetarias de organización de trabajo, y que tenga una especial dependencia y apego a la tierra. Pues muy bien. Este instrumento, pues, ha también identificado algunos de los actores que se comprende como campesinos, ¿no? Entonces, algunos de ellos serían las personas que trabajan con ganadería, personas que trabajan con pastoreo, con pesca, silvicultura, la caza, la recolección, artesanías relacionadas a la agricultura y otras actividades en pequeña escala, eso es importante, en la zona rural. Es claro, y la declaración lo pone muy claramente, de forma explícita, que este instrumento, claro que se aplica a los pueblos indígenas y también otras comunidades tradicionales. Muy bien. Y ese instrumento, además de las comunidades, además de los campesinos y campesinas, también es aplicable a los trabajadores rurales, ¿no? Y las personas que no tienen tierra, los sin tierra. En términos de derechos que son previstos en este instrumento, tenemos una diversidad de derechos, digamos, derechos más clásicos
en el ámbito, en el catálogo de derechos humanos, que son el derecho a no discriminación, el derecho a la libertad de circulación, el derecho a la justicia, al acceso a la justicia, el derecho a la alimentación, el derecho de las mujeres campesinas. Bueno, eso para hablar de derechos un poco más clásicos, ¿no? Pero también tenemos el reconocimiento de algunos derechos que son derechos que podemos considerar nuevos derechos en el catálogo de derechos humanos, ¿no? Que son el derecho a la tierra, el derecho a las semillas, el derecho a un medio ambiente seguro, limpio y saludable y derechos culturales y a conocimientos tradicionales. Muy bien, este instrumento fue adoptado, como he dicho, en 2018. Primeramente ha estado adoptado en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. 33 estados de los 47 estados que hacen parte del Consejo han votado a favor de la declaración. Y algunos meses después, en diciembre de 2018, ya en Nueva York, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 121 estados han votado a favor de la adopción de la declaración. Muy bien. Podemos hablar de algunos avances generales de este instrumento en relación a los derechos humanos en general y a los derechos de los agricultores, de los campesinos y campesinas de forma más específica, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? En este instrumento, como he dicho, el reconocimiento de nuevos derechos, ¿no? El derecho a la tierra, el derecho a la biodiversidad, y el derecho a las semillas y el conocimiento tradicional son derechos que no están previstos por lo menos con estos términos y con este escopo, en ningún otro instrumento anterior a la Declaración de los Derechos de los Campesinos, ¿no? Un otro punto que podemos identificar es el reconocimiento de derechos humanos colectivos, ¿no? Y la protección del bien común como una obligación del Estado. Entonces, que tenemos muy claramente en este instrumento que derechos como el derecho a la tierra no son solamente individuales. Pues muy bien, la Declaración de los Derechos de los Campesinos ha traído avances muy importantes en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Como he dicho antes, uno de los avances es el reconocimiento de nuevos derechos, ¿no? Como el derecho a la tierra, no a la propiedad, pero el derecho a la tierra, el derecho a la biodiversidad, el derecho a semillas y el derecho a la cultura y al conocimiento tradicional, ¿no? Además de eso, tenemos también el reconocimiento de los derechos colectivos, de los derechos humanos colectivos y la protección del bien común. Bueno, la interpretación clásica de los derechos humanos es que los derechos humanos son derechos individuales. Bueno, entonces que la declaración viene con una otra proposición que es el reconocimiento, la interpretación de todos los derechos humanos como derechos que pueden ser ejercidos por comunidades, ¿no? Y que los estados tienen la obligación de proteger a los bienes comunes, a todos los recursos naturales que son utilizados de forma colectiva por todas las comunidades rurales. Este es un punto importante porque viene como para, promueve un cambio de mentalidad con relación a la utilización de los a la utilización de los recursos naturales, ¿no? Y se ve los recursos naturales como un bien de todos y no como commodity, ¿no? Que están para venta y para uso individual. Muy bien. Un otro avance importante de este instrumento es el reconocimiento del derecho a la tierra como un derecho autónomo y un derecho distinto al derecho a la propiedad. ¿Qué quiere decir? Que el derecho a la tierra incorpora una noción de territorio y protege también, además, al derecho a la tenencia sobre la tierra, a usos no individuales y no continuos de la tierra. Quiero decir, los usos sazonales y superpuestos de la tierra. O sea, comunidades distintas pueden utilizar la misma tierra para finalidades distintas.
¿no? Y tener todos garantizados el derecho a acceder a la tierra para producir. Muy bien. Un otro cambio, un otro avance importante de este instrumento está relacionado al derecho al agua, ¿no? Que es un derecho fundamental para todos los campesinos y campesinas. Y en este instrumento hay una ampliación del derecho, de la noción del derecho al agua, que incluye no solamente el derecho al agua para usos domésticos, agua para beber y para el uso en las actividades básicas del hogar, pero también el derecho al agua para riego. Bueno, eso para los agricultores, pero también el derecho al agua para pesca, acceder al agua. Todos los campesinos tienen el derecho a acceder al agua para pesca, ¿no? Eso es un punto importante y un avance importante con relación a la visión que tenemos hoy por hoy del derecho al agua, que es limitado y no refleja la realidad y las necesidades de los campesinos. Otros puntos importantes de este documento es el enfoque en 3 puntos que a mí me gusta referirme a ellos como derechos al acceso, ¿no? Bueno, el primer derecho es al acceso a la información. Entonces, ese instrumento es muy detallado con relación al derecho a los campesinos a acceder a todas las informaciones que son relevantes para la producción y para la comercialización de los productos agrícolas. También en el manejo de los recursos naturales de que dependen. Muy bien. Además de eso, tenemos el derecho a la participación en toda la toma de decisiones que son relevantes para los campesinos y campesinas. Es una obligación del Estado fomentar, promover, alentar, adoptar medidas que faciliten a los campesinos a participar en la toma de decisiones, ¿no? Un tercer punto es el acceso a la justicia. Entonces, los campesinos tienen el acceso a la justicia sea por medio de los tribunales o sea por acceso a las instituciones y medios no judiciales de resolución de conflictos, ¿no? Y relacionado a este punto tenemos en ese instrumento el reconocimiento de la obligación de los estados de respetar las instituciones campesinas y sus prácticas consuetudinarias, lo que incluye las prácticas culturales, religiosas, de uso y tenencia de la tierra y los sistemas productivos, pero también de los sistemas judiciales. Y finalmente, un otro punto que a mí me gustaría marcar aquí es la integración del conocimiento científico y del conocimiento tradicional de los campesinos y campesinas, ¿no? Reconociendo el valor del conocimiento tradicional, integrando el conocimiento tradicional al conocimiento que es producido en las universidades y los centros de investigación. Muy bien. Más precisamente sobre el tema de semillas tenemos algunos puntos que a mí me gustaría salientar, ¿no? La Declaración de los Derechos de los Campesinos consolida algunos derechos que ya teníamos previsto en otros instrumentos de derecho internacional, más precisamente en el Tratado Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura de 2001, que en su artículo 9 prevé los derechos de los agricultores, ¿no? Y para ser más precisa, ese instrumento prevé básicamente 3 derechos. Primeramente, el derecho al conocimiento tradicional. En segundo lugar, el derecho a la participación en la toma de decisiones relacionadas a los recursos fitogenéticos y especialmente a las semillas. En tercer lugar, el derecho a recibir una parte de los beneficios que deriven de la comercialización de los recursos fitogenéticos, en este caso de las semillas. Pues muy bien, la declaración consolida esos derechos como derechos humanos, que hasta entonces no eran considerados como derechos humanos,
Y además, y va más allá. Además de eso, clarifica también algunas obligaciones de los estados con respecto al derecho a las semillas de los campesinos y campesinas, ¿no? Entonces, es una obligación del Estado, según la declaración, apoyar los sistemas campesinos de producción y el intercambio de semillas, así como la agrobiodiversidad. En segundo lugar, es una obligación del Estado adoptar medidas para que la investigación y el desarrollo agrícola incorporen la necesidad de los campesinos y campesinas. Además, los Estados tienen la obligación de garantizar que las leyes de protección a los derechos de los detentores de las nuevas variedades vegetales y otras leyes de propiedad intelectual, así como los sistemas de certificación, no sean un obstáculo a los campesinos y campesinas para el ejercicio de sus derechos a las semillas, ¿no? Entonces, muy brevemente, esos son algunos de los avances con relación al derecho a las semillas. Y viene la cuestión, ¿qué se espera para los próximos años, ¿no? Bueno, lo que se espera es que con esta declaración, primeramente, consigamos un cambio de mentalidad con respecto a las personas y las comunidades que viven y trabajan en las zonas rurales, ¿no? A empezar a tener una visión del campesino y campesina no como antiguo, como comunidades que no son modernas, que son superadas, que tienen que dar lugar a un modo de vida urbano y una forma industrial de producción. No, pero ver el campesino y campesina y las comunidades campesinas como comunidades que poseen como prácticas productivas y culturales que son patrimonio de la humanidad y fundamentales para el manejo sostenible de la biodiversidad, pero también la seguridad alimentaria mundial, ¿no? Además de eso, se espera que las agencias de las Naciones Unidas incluyan los derechos de los campesinos en su agenda y que los sistemas de monitoreo de los derechos humanos incluyan la declaración en su evaluación del desempeño de los estados en la implementación de los derechos humanos, haciendo los estados conscientes de la necesidad de implementar los preceptos de esta declaración. Bueno, yo me quedo por aquí. Quisiera agradecer a todos los organizadores de este congreso por la invitación para participar con mi charla y además quisiera desear a todos una buena discusión, una buena continuación de la conferencia. Muchas gracias.